y gracias Ricardo por la invitación. Un gusto de estar aquí y gracias también por la introducción. Sí, digo, afortunadamente, y creo que hoy vamos a platicar un poco de este tema de liderazgo transformacional. eh, no sé, por azares del destino, por suerte, por fortuna, me ha tocado estar en negocios que han tenido un crecimiento muy rápido, ¿no? O sea, Coca-Cola FEMSA, 1998 que entré, al 2013 que la dejé, pasó de vender $1 billón a 27, 30 billones de dólares, ¿no? Y como dice Ricardo, me tocó andar en América Latina, pues en varios países, incluso Colombia, me tocó Venezuela, Argentina, Brasil, Usted sí, en manito, ¿por todo qué no se ha ido? este, Usted tiene familia, ojalá. en todo este proceso de crecimiento del negocio muy, muy interesante. Y FEMSA también tiene otro negocio que seguramente ustedes han visto, se llama OXXO, las tiendas estas de conveniencia. Eh, en México, cuando yo llegué a OXXO como vicepresidente de Recursos Humanos, teníamos 16,000 tiendas y el tema era cómo salir eh, para, para estar presente en otros países, ¿no? Entonces también me tocó estar en evaluación vimos cosas en Europa, vimos cosas en Estados Unidos y compramos una cadena en Chile y nos metimos en Colombia, en Perú, en Brasil. Entonces también un proceso de crecimiento bien interesante y como dice Ricardo, en una de las exploraciones que hizo FEMSA, hizo una compra en Filipinas y desde ahí pues me tocó estar con el equipo analizando la posibilidad de crecer en todo el sudeste asiático, que es un mercado súper desafiante, es un mercado grande, muy grande en volumen, pero con márgenes muy chiquitos y con una complejidad logística bien interesante. Meterse ahí sin saber puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, también esa experiencia me tocó estar. Y bueno, yo creo que me decía Ricardo que ustedes ya se presentaron, el grupo no es muy grande, yo más que pedirles que se presenten, lo que me gustaría es un poquito eh, el entender o el escuchar de ustedes cuando dice uno liderazgo transformacional o transformar a través del liderazgo, ¿qué viene a su mente, ¿no? O sea, ¿qué les provoca eso? Eh, Porque hoy en estos próximos minutos la idea es hablar un poco de ese tema con la profundidad que tiene, sobre todo cuando como líderes queremos dejar huella en los negocios, ¿no? Y creo que las organizaciones siempre nos dan la oportunidad de dejar huella, pero para mí es clarísimo que cuando la organización crece es cuando esa ventana de impacto es mucho más clara, ¿no? Nos da mucho más posibilidades de trascender. Cuando la organización quiere hacer algo distinto, cuando quiere crecer, cuando quiere innovar, cuando quiere hacer algo que no ha hecho antes, es donde más posibilidades tenemos. Pero bueno, les escucho, como quieran por el chat o hablando así, como ustedes quieran. Yo, Y Dalmir, si você quiser. sí, mi nombre es Idalmir, soy brasileño, estoy acá en Brasil. Trabalho em uma startup chamada Tu, startup colombiana de tecnologia, que atua com materiais de construção. E quando falamos sobre desenvolvimento de liderazgo, para mim, meu grande objetivo é gerar impacto positivo na vida de minha equipe e, e poder desenvolver novos líderes, sim? Acho que é minha grande responsabilidade como líder, poder gerar um impacto positivo. E para isto, preciso estar em constante desenvolvimento. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una máxima que me gusta mucho
que dice que el hombre, la mujer en crecimiento genera crecimiento. Y ese, si uno no se desarrolla, no haces tampoco que los demás se desarrollen totalmente. Silvia, adelante. Hola, es que tal vez eran los audífonos, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, buenas noches, un gusto saludarlos, a los compañeros de nuevo y hoy a ti. Muchas gracias por abrirnos este espacio desde tu experiencia, que es supremamente enriquecedor. Eh, en liderazgo transformacional, básicamente el primer mensaje o la primera alineación mental es gente y empoderamiento, ¿no? Es cómo desde las habilidades personales puedes guiar a una persona para que encuentre su máximo desarrollo desde su talento, desde su oportunidad de también de lucirse, de momento, de carrera, de vida, donde haya un balance entre vida, trabajo, aprendizaje. Entonces, no todo el mundo tiene la misma necesidad en el mismo momento, el mismo interés por diferentes ciclos por los que atraviesa de vida, de aprendizaje y demás. Entonces, es como no querer que todo el mundo llegue a los mismos niveles, sino encontrar el mejor camino para que cada persona encuentre su máximo nivel personal de acuerdo a su etapa de vida. Y eso también es un tema muy importante. Vamos a hablar de eso, ¿no? Pero creo que la, el propósito de cada persona puede o no ser compatible con el de la organización, ¿no? Y no es que esté bien o esté mal, es que es tu momento, ¿no? Entonces, y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, si tu momento, por ejemplo, te impide, seas hombre o mujer, viajar y la organización te demanda viajar porque está creciendo, ya hay una desconexión, ¿no? En ese, por una cosa que no tiene nada que ver con temas profesionales, pero como personas creo que el punto es vernos integralmente y que nuestro propósito, nuestro momento, se conecte también para poder transformar. Y si esa conexión no está, eh, a veces hay que tomar decisiones de no estar tampoco, ¿verdad? Porque si no uno la pasa luego mal y se trata de pasarla bien, uno se mete a un empleo porque la quiere pasar bien y quiere que otros también la pasen bien. Sí, súper buen punto. Sí. ¿Alguien más? Uno más y seguimos. Andrea como que le iba a abrir el micrófono, pero ya entró Estefanía. Adelante. Francisco, mucho gusto. Muchas Un gracias gusto. por acompañarnos en este espacio. Creo que el liderazgo transformador, desde mi experiencia personal y profesional, yo en diciembre cumplo 60 años, me pensioné hace 3 años y pensé que me iba a dedicar al coaching y a otras cosas. Sin embargo, tuve la invitación de estar aquí en el CESA, en la universidad, y creo que no importa como la edad, sino ese momento inspiracional que tenemos para poder retribuirle a la sociedad y a las personas lo que hemos recibido. Entonces, para mí el liderazgo transformacional es como un compromiso que tenemos como individuos, eh, que nuestra pasión se la podamos transmitir a otros, nuestro conocimiento, y que seamos valientes para poder acompañar a otros a descubrir como ese gusto por hacer las cosas. Ya son muchos años de trabajo, sin embargo, estoy feliz aquí porque estamos en un proceso de transformación con una líder al mando que nos hace pensar distinto, nos hace sentir distinto y nos hace reencaucharnos, así estemos jóvenes o en otra edad. Emilia Restrepo, que es nuestra rectora, nos hace ver, sentir y hacer distinto. Y creo que los líderes que transforman hace que eso nos pase. Entonces, con mucha inspiración a escucharte, eh, de lo que nos puedas contar de toda esa transformación que has tenido. Muchas gracias. Eh, Oye, te ves mucho más joven, ¿eh? Así de Eh, maravilloso es. Qué bueno, felicidades. Sí, yo preparé algo como un guión y quizás aquí lo que quisiera invitarles es que lo vayamos colaborando, porque al final
yo tengo una historia, pero ustedes tienen muchas, ¿no? Y yo creo que el punto aquí es ir construyendo sobre las historias y tratar de verlo con diferentes ópticas, porque yo creo que el liderazgo se compone no de una receta, sino de unas fórmulas que tú puedes ir aplicando dependiendo de la situación que enfrentas. No es la misma receta para todo. Y yo quisiera partir de eso, ¿no? O sea, yo voy a platicar un poco mi experiencia que se dio en ciertas circunstancias, pero que puede ser diferente a las que ustedes están viviendo y que para mí lo rico es que lo traigamos a la discusión, ¿no? Entonces, eh, yo voy a incluir también algunos datos, quizás no lo mencioné, pero parte del trabajo que me tocó hacer en estos años, en estos casi 30 años, tiene mucho que ver con desarrollar negocios, ¿no? O sea, estuve en recursos humanos, pero mi, mi paso en FEMSA tuvo mucho que ver con M&A, con planning y con desarrollo de negocios. Y creo que cada vez más, hoy mandó Ricardo un artículo buenísimo que se lo súper recomiendo, que habla de cómo cada vez más directores de recursos humanos se convierten en CEOs, ¿no? Este, Eso sin duda va a seguir sucediendo en la medida que una persona, un profesional de recursos humanos entiende para dónde va el negocio y consigue movilizar las necesidades humanas, el equipo, para alcanzar rápidamente esos resultados, ¿no? Está buenísimo ese artículo que compartiste hoy, Ricardo. No sé si todo el grupo tenga acceso, pero si no, valdría la pena que Creo que se lo... también lo compartí en el grupo, ¿cierto? Con el hack de hoy. Sí, está Sí. buenísimo ese, buenísimo. Y sin duda esa es la tendencia. Entonces yo les voy a poner algunos datos, no nos vamos a meter mucho en las finanzas, pero a veces ayuda un poquito para ilustrar lo que estamos compartiendo. Entonces, voy a poner mi presentación. No me quiero meter mucho en la presentación, así es que voy rápido. Si alguien quiere regresar, con gusto me regreso, pero insisto, no me quiero detener mucho en esto, ¿no? Primero, me presenté, me hizo favor Ricardo. Yo les quiero platicar muy rápido de esto que no está en el LinkedIn y que es parte de mi vida y que valoro mucho, ¿no? Estoy casado hace 30 años. Aquí está Belinda, mi esposa, que ha sido mi compañera de aventuras. Mi pasión es conocer personas, viajar por el mundo, hacer deporte y hacer cosas nuevas, diferentes, ¿no? Por eso me cae súper bien Ricardo, que ha sido un pionero de desarrollar todos estos temas de talento con un propósito muy bonito, ¿no? Esas cosas a mí me conectan y colaborar y servir, ser útil para los demás me conecta también. Y yo estoy convencido que el patrimonio que podemos hacer en nuestras vidas no es económico. El patrimonio está en lo que podemos hacer siendo una mejor persona cada que el sol se presenta todos los días, ¿no? Y como líderes, como decía hace ratito Idalmir, como líderes ese es el desafío, ¿no? El estar creciendo, desarrollándonos todos los días para poder hacer algo bueno por los demás, ¿no? El liderazgo, tomando algunas ideas que ustedes compartieron, esta definición la tomé de Wikipedia y me gusta porque habla también de las cosas que comentaron ahí Silvia, Idalmir y Estefanía, ¿no? Es influir en la forma en que son las personas, eh, pero también trae un ingrediente de hacer que trabajen con entusiasmo en el logro de sus metas y objetivos, ¿no? Esta es la definición que tiene Wikipedia. Ahora, si nos vamos con los grandes líderes, yo les pongo aquí, algunos son conocidos, otros no tanto, pero todos ellos son líderes. Warren Buffett, icónico, que fue el hombre más rico del mundo por muchos años. Ahorita les voy a enseñar la lista de los hombres más ricos, se van a sorprender que ya no es. Eh, Aquí está, por ejemplo, de Netflix, de Alibaba. Quise poner aquí a Ginny Rometty porque le tocó una crisis muy profunda en IBM y a veces uno no dimensiona, pero una cosa son negocios como FEMSA o como Holcim, ¿no? Que venden 30 billones de dólares. Y otra cosa son negocios que venden 100, ¿no? Como IBM, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de reinventar una organización tan grande y de mantenerla vigente como lo ha hecho ella,
tiene también un gran mérito, ¿no? Está Jeff Bezos. Quizás no conozcan mucho ahí a Muhammad Yunus, pero su gran valor es que él ha conseguido hacer banca de desarrollo en países donde se requieren recursos para hacer proyectos a los que nadie les apuesta, pero que le generan riqueza, sobre todo a países en desarrollo en Asia. Y con eso ha conseguido generar riqueza, obviamente para el banco, pero también riqueza para los países y para la sociedad. Está ese John Mackey de Whole Foods, Bill Gates, que es súper conocido por todo el mundo. Quise poner también a Ana Botín porque ella encabeza uno de los bancos más importantes en el mundo y el más importante en España, sin duda. Eh, Está Fred Smith de Federal Express, que fue un revolucionario y la empresa sigue vigente también. Está Carlos Slim, Sam Walton, Elon Musk, Steve Jobs, que para mí es de los líderes más marcantes que en las empresas me ha tocado ver. Disruptivo, controvertido, pero muy creativo y muy profundamente transformacional. ¿Alguien quería comentar algo? Perdón. Bueno, está Beatriz Dávila de Santo Domingo, que ustedes seguramente la ubican, que también es una mujer muy influyente y es uno de los grupos más importantes de Colombia y de América Latina. Y aquí está Yvonne McColo, que ella está en África, en Ruanda, y ella lo que ha hecho es salir a competir con Rwanda Air, con las grandes líneas aéreas del mundo, y tiene el mérito porque África algunas veces los líderes tienen este freno, ¿no? Ha sido muy compleja el desarrollo de los países en África por muchas razones, muchas de ellas son étnicas, pero ella ha conseguido superar esto y hacer que el equipo crea en ellos mismos y salgan a competir al mundo, ¿no? Entonces, todos estos líderes tienen diferentes características y están en diferentes frentes. Y aquí les pongo la lista, no la voy a leer, simplemente para que eh, se den una idea de el hombre más rico del mundo que está aquí, Warren Buffett, que vale 117,000 millones, ahora se quedó chiquito contra Elon Musk, que vale más o menos el doble, ¿no? O el de Louis Vuitton, que ha estado peleando el 1-2 con Elon Musk los últimos 12 meses, ¿no? Ahí está Jeff Bezos y un montón de gente que seguramente ustedes conocen. Pero quise poner esto porque, aunque todos son grandes líderes, lo que sí está sucediendo es que la dinámica en el mundo cada vez va más rápido. Y no quiere decir que porque tienes una fórmula o has sido un gran líder, como lo fue por Warren Buffett por años, vas a seguir siendo eh, vigente, porque de pronto viene Elon Musk y de pronto va a venir alguien que va a quitar a Elon Musk. eh, que va a tener más capacidad de generar riqueza, y no solamente riqueza económica, sino valor que más adelante les voy a platicar cómo me gusta o cómo les propongo que veamos el valor. Lo económico sin duda es importante, es lo que le da esencia a las empresas, es lo que hace que valgan para el mundo de los inversionistas, pero para el mundo en el que vivimos todos, el mundo que queremos entregar a nuestras familias, hay más cosas que dan valor, ¿no? Entonces, aquí me detengo después de esta pasada por todos estos líderes, y yo pregunto, iba a ser un menti, pero yo creo que mejor, más que el menti, vamos a rescatar un poco qué ha hecho o qué hace que estos líderes sean exitosos en su punto de vista. Si quieren, pónganlo en el chat o coméntenlo, pero lo que me gustaría es tratar de encontrar como un eje central que hace que estos líderes sean transformacionales y hagan cosas grandes, relevantes. Buenas noches. Pues yo creo que se están en el constante búsqueda de conocimiento y de cosas nuevas, porque pues yo lo que he visto, ¿no? Siempre que los veo, se están moviendo con nuevas opciones de negocios. Pues lo que dicen acá los compañeros son disciplinados, de hecho en sus libros muestran mucho el tema de la disciplina, de tener horarios, de estar indagando. Bueno, yo creo que eso es como la fuente, es todo el tema del conocimiento y de estar siempre un paso adelante de lo que hoy están las organizaciones, que es como tienen esa capacidad de ver hacia el futuro, que es muy complicado cuando uno está inmerso en una organización. Muy bien.
Gracias, Jamie. Aquí leo los comentarios que nos pusieron también en el chat. O sea, Estefanía dice disciplina y pasión con propósito. Andrea dice tienen un propósito. María Fernanda son innovadores. Eh, Silvia dice son innovadores. María Fernanda dice se adaptan. Sus hábitos, ¿no? Que también cuentan, nos dice Steffi, orientados a resultados, saben rodearse de talento. Otra también podría, pensando, es como esa capacidad que desarrollan de poder servir y ayudar al otro. No solamente yo tengo un compromiso adquirido con la administración, entregar unos resultados al accionista, sino esa capacidad de llevar al otro de la mano o impulsarlo para que sea cada vez mejor. Entonces, como dice, preocuparme por mí, pero sin olvidarme del otro, porque yo avanzo, pero necesito que mi equipo avance, porque solo no hago nada, somos un conjunto de personas. Sí, sin duda. Gracias, Silvia. Yo quiero acotar que son líderes desde su talento personal, ¿no? O sea, ellos son inspiradores, cada uno en su área y no se pusieron a hacer miles de cosas, ¿no? Por impresionar o por tener ese poder adquisitivo, miles de oportunidades de negocio que podrían fácilmente tener el dinero para hacerlo. Pero creo que desde su área, por ejemplo, Elon Musk, físico, o sea, el tipo es engomado en lo que hace e inspira desde su talento. Y creo que eso es una oportunidad que hay que capitalizar. Sí, sí, sin duda. Y miren, tomando esto que comenta Silvia y me voy a regresar a la presentación, porque lo que quiero es darles una paseada rápida por la historia del liderazgo transformacional en la teoría, ¿no? Y normalmente no me gusta tanto ser teórico, pero esto vale la pena repasarlo porque si nos regresamos a los 60, 70, había una corriente de liderazgo funcional que decía, mira, olvídate de lo demás, que las personas sean productivas y punto. ¿Cómo le tengas que hacer? No importa. Tú haz que las personas sean productivas y punto. Ahora, 60, 70, si nos ubicamos en ese mundo, los negocios venían de la crisis de los 40, ya tenían más capital, ya tenían posibilidades de meterse en otros países, las grandes firmas ya estaban presentes en varios países, pero no había institucionalidad todavía como la hay hoy, ¿no? De hecho, la Sarbanes-Oxley es de hace no más de 15 años, ¿no? Entonces, ese liderazgo, que era el liderazgo de la productividad, vio de, contra, de contrapeso a un señor que se llama James Dalton, que él decía, no, tiene que tener un carisma, ¿no? O sea, el líder tiene que tener ese imán de la gente que lo sigue, ¿no? Que lo busca. Y luego más adelante, sobre el mismo liderazgo transformacional, en el 78, McGregor Burns agregó otras cosas, ¿no? Dice, no, no basta simplemente con que lo sigan, tiene que tener moralidad. Ahora hay muchos temas de compliance que tenemos que seguir en las organizaciones y de motivación, tiene capacidad de motivar a otros y tiene que hacerlo con el ejemplo, como ustedes mismos lo decían ahora, ¿no? Y tiene que hacer algo en beneficio del equipo y de la comunidad, una visión energizante y metas desafiantes. Este tema de las metas desafiantes lo rescato porque como líderes es importante que tengamos claro que a los equipos les gusta estar donde se hacen cosas especiales, diferentes, únicas. A nadie le gusta pertenecer a un equipo eh, de la media o que está haciendo lo que tiene que hacer. A nadie le gusta eso. A todos nos gusta pertenecer a una obra grande, transformadora, única, irrepetible, icónica. Y eso motiva, eso engancha, ¿no? Entonces aquí McGregor Burns lo pone y al final, esta también me gusta mucho, esta es de 1985 y recién lo comentaba Jamie, ¿no? Decía de la estimulación. Aquí lo que dijo Bernard Bass es,
haz todo eso que ya hablamos, pero ocúpate de estimular intelectualmente a los equipos, porque a las personas nos gusta sentirnos útiles intelectualmente. Nos gusta sentirnos únicas, nos gusta desafiar el status quo y nos gusta crear un entorno y vivir en un entorno que favorezca el éxito. ¿Les hace sentido esta historia teórica de liderazgo transformacional? Aquí paro y escucho. Total. Interesante, ¿no? Porque lo fueron escribiendo conforme fueron madurando las organizaciones, pero sigue vigente y a veces, como líderes, a veces estas cosas que son tan simples, a veces las dejamos de lado por el hectic mood en el que andamos, ¿no? Pero esa es la nueva regla, tenemos que andar con un montón de cosas. Ahorita entramos a eso. Bueno, déjenme entonces, vamos les voy a compartir la definición más reciente que se ha acuñado de ese liderazgo transformacional, a ver si les hace sentido, ¿no? Esta viene les voy a mandar esta presentación y aquí abajo vienen todos los links por si quieren entrar más en la bibliografía, ahí viene todo, ¿eh? La definición que hizo Bass en su Handbook of Leadership dice que el liderazgo transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer más, vean qué bonita esta frase, más de lo que ellas mismas esperan de ellos mismos, ¿no? Cuando yo creo que a todos nos ha tocado estar con un líder que llegas y dices, wow, yo no pensé que yo fuera capaz de hacer esto. Y eso es lo que dice Bass, ¿no? El liderazgo transformacional es hacer que el equipo diga, wow, fui capaz de hacer algo que yo pensé que no era capaz. Y el otro punto muy importante es en beneficio o al servicio de otros, como también lo comentaban recién ustedes. Verlo por la colectividad. Eso conecta con el propósito, eso conecta con el sentirnos parte integrante de una organización, de una sociedad, donde tenemos una responsabilidad consciente de transformar positivamente el entorno. Esa es la definición más nueva y ahí está el handbook. El handbook está interesante, trae varias cosas buenas, se los recomiendo si después lo quieren ver con más detalle, ¿no? Entonces, ahora voy a ir a la otra parte de la ecuación y esta también la voy a pasar muy rápido y es, a ver, ya dijimos, el liderazgo tiene que tener estos elementos. Ahora, ¿qué es transformar, no? Hay muchos modelos transformacionales. A mí me gusta usar estos que les voy a compartir, que son muy sencillos, ¿no? Y este es de Harvard y ahí viene la liga también por si quieren entrar. Y dice, mira, tú, si llegas a un negocio, imaginen que ustedes son el CEO, si llegas a un negocio, tú tienes opción de o hacer mejor lo que ya hacías, hacerlo más rentable, hacerlo crecer, expandir tu territorio de lo que ya sabes hacer, tienes esa posibilidad, o tienes la posibilidad de hacer algo que no hacías y que tienes que aprender a hacer, ¿no? Que es un poco el caso de IBM. IBM vendía computadores y de pronto ese mercado se le fue de las manos. De hecho, fue desde antes. Vendía máquinas de escribir, las máquinas de escribir se extinguieron, se puso a vender computadoras, las computadoras se comoditizaron y se puso a vender servicios de consultoría y sigue siendo un negocio que vende 100 billones de dólares. Hay un caso muy bonito de Harvard. Lo voy a buscar, Ricardo, y te lo comparto para que si quieren también tienen interés de verlo. Y ahí viene toda esta gestación que hizo IBM para migrar de ser un negocio que vendía computadores a ser un negocio que vende servicios y cómo se transformó. El proyecto que ellos hicieron se llamaba Horizons y ellos hicieron incubadoras internas, hicieron un despliegue muy bien armado para robustecer su portafolio. Pero el punto aquí es, como líderes, a mí me gusta hacer estas dos separaciones porque si lo ves como líder, el equipo que requieres para sacarle más jugo a la naranja que ya tienes es diferente al equipo que requieres para desarrollar competencias que no tienes. Y a veces distinguir eso cuesta porque una persona que trabaja en tu equipo contigo, que tú le confías, piensas que te puede ayudar para todo y no es así. Una gran distinción que tenemos que hacer como líderes es
el sizing de talent. El talento es funcional, útil, cuando lo ponemos en el lugar correcto. Este modelo de Charles O'Reilly, que también se los estoy poniendo, explora un poquito más en detalle ese modelo de Harvard, y me gusta mucho porque ellos dicen, mira, un negocio, y yo creo que a todos nos ha tocado vivir en este tiempo, un negocio donde tú quieres sacarle más provecho es baja el costo, reduce el headcount, incrementa el profit, hazlo operativamente más eficiente, enfócate a hacer mejor lo que sabes hacer. Eso muchos negocios, por no decir todos, lo están haciendo. Pero luego se vuelve una paradoja porque dice, bueno, si yo quiero crecer y hacer algo que no sabía, ellos dicen, es la diferencia entre explotar lo que ya sé, que es esta parte de la primera columna, y explorar cosas que no sé hacer. Puede ser que yo compre un negocio, puede ser que desarrolle un modelo de negocio distinto, y el comportamiento como líderes transformacionales es diferente cuando estamos en este ambiente que cuando estamos en este. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo algo nuevo, necesito innovar, necesito crecerlo rápido, y a veces no va a haber políticas, no va a haber reglas, lo que va a haber es el talento del equipo que va a ir descubriendo cosas y que luego las vas a meter a ser sistémicas y ya van a darle forma a la organización, pero en un principio no es así, ¿no? Ahí decía Idelmir que está en un startup. Cuando estás en un startup, lo que te interesa es que eso crezca rápido, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer? Puede haber mil soluciones. Entonces, esta distinción, no la voy a revisar todo al detalle, pero se las voy a compartir para que ustedes la puedan ver. Esta distinción la traigo a la mesa porque es muy importante ver como líderes dónde estamos, y los líderes transformacionales saben navegar muy bien estas aguas y saben navegar muy bien estas aguas y saben cómo hacer cuando en la misma organización una persona de planta te dice, oye, me estás diciendo que quite gente, me estás haciendo bajar los costos, y al de ventas le estás dando recursos, y por qué allá sí contratan, y por qué en marketing traen gente, y por qué están trayendo personas, y a mí me dicen, yo soy el que trae el dinero, yo soy el que hace el negocio, y estás trayendo personas nuevas. Un líder transformacional sabe lidiar con estas dos aguas y sabe cómo hacer que el equipo le dé sentido al trabajo que hace, porque al final la combinación de ambos es lo que hace el desarrollo de los negocios, ¿no? Aquí me detengo por si tienen algo para comentar, porque esta paradoja, estoy convencido que en esta paradoja es en la que estamos lidiando ahora la mayoría de las organizaciones y la mayoría de los líderes, ¿no? ¿Cómo hacemos para motivar a todos en un ambiente donde unos tienen un rol y otros tienen un rol completamente distinto? ¿Comentarios? Para mí suena como súper obvio, pero es demasiado difícil. Sí, sí, es. Sí es. Por eso yo invito, si alguien tiene algún caso o alguien está viviendo una situación así, que lo comparta. Creo que puede ser ilustrativo y es muy rico. Hola, yo les voy a contar, perdón, es que venía saliendo de la oficina. Habla María Fernanda López. Sí, Yo adelante. trabajo en WOM Colombia. Esperen un segundo que pues ya. Y nosotros somos una empresa muy nueva. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones que llegamos en plena pandemia a un sector que tiene una amplia trayectoria en Colombia. O sea, el sector de telecomunicaciones, Belsauch, Celumóvil, entonces está claro y son grandes y hay una inversión de capital amplia, grande. Y uno no, o sea, uno de cliente, uno no se imagina lo que hay detrás de montar una empresa y además de crear y que te crean. O sea, una marca de teléfono, o sea, cualquier marca tiene que hacer que le crean, pero una de servicios móviles también, porque la conectividad ahora es un servicio básico. O sea, desde la pandemia nos damos cuenta que por eso podemos aprender, estudiar, trabajar, comunicarnos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay personas, entonces, esta empresa nació en plena pandemia. Es decir, nos conocimos por Zoom, yo fui como la empleada número 3. Yo entré en febrero del 2020, la pandemia, literal me acuerdo que estábamos en un coworking, éramos 5, llegó la pandemia, nos mandamos a la casa, no volvimos hasta, entonces ahí contrataron a todo el mundo, montamos las antenas, se contrató la infraestructura, se creó la marca. Yo era en ese momento, además,
cosas de la vida, yo era la project manager. Yo he trabajado en proyectos toda la vida, ahora trabajo en sostenibilidad, pero yo trabajaba en proyectos. Entonces yo fui la project manager del lanzamiento y era muy chévere porque había un propósito común. Para nosotros el tema de la conectividad de verdad va más allá de simplemente llamadas. Algo que buscamos, hay un propósito. Nosotros no tenemos misión ni visión, pero hay valores y propósito. Y lo hicimos todo tras de una pantalla y ha sido duro y ha sido difícil y nos ha tocado inventarnos, reinventarnos. Pero a medida que la empresa va creciendo, pues llega más gente, por ejemplo, que vienen de las otras telcos o vienen de otros sectores. Entonces, nosotros al ser tan jóvenes, nosotros somos una empresa, nos tocó ponernos al día muy rápido. Es decir, nosotros, un cliente no va a decir, no, pues pobrecitos, vamos a esperar que tengan buena señal. No, nos tocó instalar antenas súper rápido, montar tiendas súper rápido, todos los procesos hacerlos muy rápido. Y eso requiere que los WOMers, nosotros nos hacemos llamar WOMers para generar un sentido de cultura, pues las personas tienen ritmos y maneras de involucrarse en un proyecto y en un trabajo de maneras diferentes. Y pasa que los roles decisores, y eso que la estructura, por ejemplo, es súper matricial, acá no tenemos 2000 jerarquías, digamos, es muy fácil estar cerca al CEO, pero lo que hace retador con base a lo que tú mencionas es el tema de que no todo el mundo lo ve igual. Y dice, pero es que yo vengo a otra empresa en la que me tenía que ir a las 5. Nosotros trabajamos domingos y festivos porque esto es un servicio básico. Nos tocaba salir en plena pandemia, teníamos cartas de movilidad. Hoy en día, la subasta, por ejemplo, 5G, tenemos que estar listos al día en montar cada vez más antenas, generar confianza. Entonces, pasa que sí se generan brechas, que son el reto constante en la compañía de mantener a la gente conectada en el propósito, pero entender que según donde estás también tienes una percepción, entiendes la presión del inversionista. Entonces, nosotros somos una empresa colombiana con capital extranjero. Entonces entendemos los que estamos en las cabezas, decimos, hay una presión que me mencionas, costos, gastos, eficiencia, pues las personas hacia abajo es, pero ¿por qué? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué la marca? Entonces dicen, pero ¿por qué la marca? O el mismo tema de sostenibilidad, pero oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suele ser muy retador, o sea, generar ese engagement de, oiga, es que nosotros somos 3000 personas que nos estamos poniendo la 10 para ponernos al día en un negocio que digitalmente se transforma todo el tiempo, que hay que estar listos todo el tiempo, que tiene una inversión de capital grande, que toca también estar aprendiendo mucho porque sale Elon Musk con su internet satelital y resulta, o llega un gobierno que dice, pero hagámoslo, o sea, es un tema en el que muchas veces es retador porque las personas que no, como que no ven la foto completa, yo creo que eso es un reto en las compañías en términos de los equipos de trabajo, se quedan con sesgos y entonces resienten lo que mencionas y es, pero ¿por qué ventas sí? ¿Por qué hacen una convención comercial? ¿Pero por qué técnica sí? Entonces se vuelve retador y ahí se vuelve entonces la responsabilidad de nosotros como compañía involucrar a la gente de que nuestro negocio va desde la antena que está por allá en el sitio rural y necesita electricidad y la persona que va a conectarla es un woman, pero también la que está en la primera línea recibiendo, vendiendo el servicio, igual que el back, los que estamos detrás, somos igual también tenemos que ponernos como ese mismo propósito, pero a veces cuesta porque la gente lo ve. Yo lo voy a poner, perdón, va a cerrar que hable mucho con este ejemplo que yo creo que nos pasa un montón y es, hay una historia que alguna vez yo escuché, no me acuerdo en qué curso y no me sé el autor, pero a mí me marcó y es, alguien llegó a un pueblo y encontró a 3 personas. Una persona le pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo? Y un señor dice, yo pego piedras, a mí vengo acá todos los días a pegar piedras. A otro le preguntan y el otro dice, yo vengo a ganarme el peso para que mi familia coma. Y el tercero dice, yo estoy construyendo una catedral para que todo el mundo pase, lo vea, se sienta, pertenezca. Y yo creo que ese es el mayor reto en las compañías de vender una visión de propósito cercana y no simplemente de o pegar piedras o ganarse un salario. Y es el reto que tenemos las compañías de tener una visión amplia y no simplemente quedarnos en el pedacito en el que estamos nosotros. Perdón, quería compartir esa anécdota. No, sin duda. Y creo que un elemento que traes, que ahorita voy a rescatar y les voy a mostrar unos números, es la competencia, ¿no? Porque a veces las personas dentro de la organización vivimos en una esferita de yo estoy en producción o yo estoy en ventas.
como líder transformacional, lo que hay que hacer es que esa esferita se amplía, que nos veamos como parte de esa organización que está compitiendo contra alguien que va a hacer las cosas mejor que nosotros. Adelante, Paula. Y también se me fue quién estaba, Silvia, ¿no? Gracias, Francisco, mucho gusto. Yo te hablo desde Ecuador, desde Quito, y yo trabajo en UDLA y en un consorcio de universidades que son muy, muy chéveres en estos temas. Mira, yo no sé si es que de pronto tú vas a ya abordar, porque ahorita estamos como que entendiendo este modelo tuyo, ¿no es cierto?, que estás trayéndolo acá. Pero como decimos, o sea, desde el liderazgo hay tantos desafíos, ahora nos toca estar súper preparados para estar listos para cambiar constantemente y demás. Pero también ahora, con lo que sucede en la actualidad, hay un desafío también importante relacionado a cómo manejar y administrar y ser inclusivos, ser líderes inclusivos, ¿no es cierto?, que realmente entienden y aceptan la diversidad con todo lo que, primero con todo lo que pasa, o sea, con tantas condiciones, ¿no es cierto?, externas que son cambiantes, ¿no es cierto?, e internamente también, porque, bueno, no sé, pero a nosotros, en el caso de la universidad, nosotros como estamos muy, digamos, en temas de innovación, todo el tiempo estamos cambiando. O sea, es una vorágine impresionante, ¿no es cierto? Pero de pronto, ¿qué nos recomiendas o qué buenas prácticas que tienes con respecto a cómo realmente ser un líder para todos, en realidad, respetando esas diferencias, que es tan complicado, ¿no? Sí, ahora entramos a eso, Paula, y espero responder. Eh, Ahorita avanzamos y retomo esto. Dale, Aquí me lo anoto. dale, Silvia. gracias. Hola, no, escuchando a María Fernanda recordé una experiencia, digamos que en mi trayectoria profesional también tuve la camiseta de empresaria y emprendedora hace muchos años. Creamos en el 2006 un medio que era poner publicidad en computadores de cafés internet a través de un software. Año 2006, donde había cafés internet en todos los barrios, en todos los sectores, era un tema de conectividad muy importante. Entonces, bueno, desarrollamos el negocio, vendíamos la publicidad normalmente a marcas de consumo masivo que les interesaba estar en esas pantallas de los cafés. Entonces, servicios de telecomunicaciones, gaseosas, Coca-Cola fue nuestro cliente fiel muchos años, en fin. Este negocio fue tan importante que dijimos, bueno, vamos a abrir otros países con un esquema similar. Entonces, abrimos Perú y abrimos Costa Rica. Entonces, yo me encargué de hacer esa apertura en cada ciudad, en cada país, y obviamente desde mi poca experiencia de manejo de personas, ahí vengo con el reto y es multicultural, ¿no? Yo aquí en Bogotá, con un incentivo más emocional, movía un grupo de técnicos en sistemas, en moto, que eran los encargados de ir a encontrar ese café internet, ofrecerle el servicio, eran mis comerciales, básicamente, a costos muy, digamos, en términos por operas, digamos, por logro, por contrato firmado, ¿cierto? Y con unos incentivos emocionales de viajes y de crecimiento que para ellos eran muy importantes. Y en términos de horas y tiempo era un tema como era ganar capacitación, ganarme viajes, la gente trabajaba en horarios muy extensos y a unas velocidades muy importantes. Nosotros aquí en Colombia lográbamos tener una red muy amplia de cafés internet. Entonces yo le vendía a Coca-Cola 15.000 pantallas, pero tenía 13.000 y yo sabía que en un fin de semana me activaba y lograba las 2.000 con todo mi equipo. En esa misma estructura mental yo me fui a Costa Rica y resulta que claro, la energía del mood es completamente diferente, entonces allá la gente no trabaja cuando llueve, ¿no? Es como pura vida, madre, me decían que me relajara y yo, pucha, yo con la necesidad encima, yo no hallaba cómo mover a esta gente, porque claro, su necesidad, su ritmo de vida era completamente diferente a lo que yo venía en mi cabeza y al ritmo al que yo vivía. Entonces, hasta que entendí que esas diferencias culturales, de estilo de vida, también son supremamente importantes, pues pasé, digamos, al otro lado para poder liderar ese equipo con mejor éxito. Y no desde mi afán y desde mi cotidianidad. Ahora, esto pasa también en grandes, en compañías, y me imagino en contextos también de diferencias generacionales, como lo nombraba ayer Paola, con estos millennials, pues, con toda la gente que se está incorporando a estas nuevas organizaciones, pero que en su visión de vida, de estilo de vida, tienen otro nivel de prioridades. Entonces,
Ahí el reto tuyo en términos de multicultura, de edades, de generaciones, ¿cuál ha sido esa experiencia? Sí, bien, yo creo que el tema de la multiculturalidad es un común denominador que tenemos que manejar como líderes, ¿no? Y ahorita más adelante que entremos a hablar del equipo, retomamos este punto, ¿no? De la multiculturalidad. Yo ahorita lo que les ponía en la parte transformacional es más desde el punto de vista de negocio, ¿no? Y les voy a decir por qué. Ahí comentaba, no sé si fue Paola que comentaba, Silvia decía, ¿no? La competencia, fue Fernanda que decía de la competencia que si viene Elon Musk o si viene alguien más a competir. Yo creo que como líderes a veces perdemos de vista al competidor. Tú comentabas ahorita que fuiste a vender Coca-Cola a Costa Rica. Alguien vende Coca-Cola en Costa Rica, ¿no? Y alguien es tu competidor. Y como líderes a veces perdemos de vista lo que puede o no hacer un competidor. Entonces aquí yo lo que quisiera es en el contexto de negocio, el dejar claro que un líder transformacional tiene que ubicarse perfectamente en qué palancas de valor va a mover, ¿no? Entonces, esa pregunta me gusta mucho hacerla. ¿Quién vende más? ¿Qué empresa es más grande? ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? Todo el mundo me dice Coca-Cola, ¿no? ¿De quién son estos números? Aquí vienen las ventas, el ingreso neto y lo que han tenido como performance financiero, ¿no? Esto es a lo que me refería hace rato. No quiero que nos metamos al performance financiero, pero ¿quién vende 11 billones de dólares y quién vende 23 billones de dólares? Respuesta así, lo que les venga. En el chat, Pepsi vende más. ¿Quién? ¿Coca-Cola vende más? Bueno, Sí, Coca, no, yo Coca-Cola. voto por PepsiCo. estos números que están aquí son de Coca-Cola, 11 billones de dólares, y estos números son de PepsiCo, 23 billones de dólares. Ahora, ¿qué acción vale más? Aquí está el stock price y les puse el stock price de Coca-Cola, el stock de PepsiCo y el Standard & Poor's 500. Ahora, ¿por qué? Qué ¿Por- fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y este caso lo conozco bien, no le voy a invertir mucho tiempo, pero les voy a decir por qué. Porque en este negocio de explotar y hacer bien lo que se tiene que hacer bien, Coca-Cola lo ha hecho muy bien. Me voy a regresar, miren, vean los profits, el net income es muy parecido, vean, es muy parecido. Pero lo que hay que tener presente es que el mercado nunca te va a recompensar solo el net income, te va a recompensar el tamaño, la escala. Entonces, si tú tienes un negocio que está vendiendo el doble, por supuesto que las acciones tienen una mejor expectativa de crecimiento, por supuesto. Ahora, ¿por qué? Porque Pepsi supo meterse en bebidas funcionales, en comidas, en botanas, ha desarrollado los soft drinks y no solamente se quedó con una partecita de la industria, sino ha ido comiendo un abanico mucho más grande. Entonces, aquí la moraleja que les pongo es, hagámoslo siempre mejor que la competencia. Y para hacerlo mejor que la competencia, hay que entender qué está haciendo la competencia. Ganar escala como líderes, vender un propósito como líderes, implica hacerlo mejor que con quien estás compitiendo. Ahora entramos a los temas de diversidad del equipo, pero mi punto de partida aquí es un líder transformacional que no entiende cómo hacer para ganarle la competencia, empezó con el pie izquierdo. Y lo que une a los equipos cuando empieza a haber conflicto interno de, ¿por qué él tiene esto? A él sí le contratas, a mí no. Lo que le da cohesión, el hilo conductor es, vamos a ganarle la competencia está afuera, no está dentro de la compañía. Ahora, estos temas de transformación, esto lo voy a pasar también muy rápido. Esto viene, hay un libro que se llama The Hockey Stick. Estudiaron compañías en el mundo y descubrieron qué es lo que hacen esas compañías para tener un crecimiento exponencial. Y lo que dicen es, mira, hay 10 cosas, pero si haces de estas 5, 2, vas a tener éxito. ¿Qué es? Comprar empresas internacionalmente, expandirte internacionalmente. Asignación dinámica de recursos. No hay presupuesto. Conforme te van saliendo oportunidades, veles poniendo recursos y ve haciendo que los proyectos te den resultado.
invierte 1.7 veces las ventas. Es una capacidad de invertir muy grande, pero si no, no creces, ¿no? No tienes capacidad de crecer. Haz programas de productividad que te hagan ser cuando menos 30% más eficiente que la competencia, cuando menos. Y diferenciate. Hacerlo diferente ya tiene un plus. Y ellos dicen que si el top, el percentil, el 30% de las empresas más exitosas son aquellas que consiguieron tener una clara diferenciación de sus competidores. Ahora, el derecho de que el negocio crezca parte de hacer bien lo que hacemos hoy, que es esta parte que está acá, de hacer que el equipo sueñe en grande y luego de poner las condiciones para que crezca, ¿no? Esto suena muy fácil, pero lo estoy poniendo aquí porque pocas veces como líderes, volteamos a entenderle bien al negocio qué palancas hay que mover para poderle ganar al competidor, porque cuando ya estás seguro que le ganaste al competidor, entonces puedes hacer que tu equipo sueñe y no lo vas a defraudar, porque lo vas a hacer triunfar. Y entonces, cuando el equipo sueña y cuando las cosas suceden, la fórmula mágica es que vas a crecer. Lo ha hecho Apple, lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho Tesla, lo han hecho todas esas empresas. Aquí lo que es un ejemplo de cómo, como líderes, cuando tú estás en un negocio que está creciendo, que quiere crecer, eh, tienes también la oportunidad de voltear hacia adentro y desarrollar tu modelo de negocio, ¿no? Una cosa es hacerlo mejor que el competidor y otra cosa es el saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí lo que les quiero compartir es un caso de una empresa en la que yo trabajé, como les decía al principio, que estos números los pongo aquí, son de hace casi 10 años, ¿no? Tenía 13,000 tiendas en México. ¿Cómo hizo para ganar y ganarle a 7-Eleven, a Shell, a Chevron, a Exxon, a todas las que tienen venta al detalle? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo enfocándose a desarrollar su modelo de negocio y hacer dentro del equipo que se entendiera bien cuáles eran las variables que nos hacían exitosos, ¿no? No todos los negocios tienen esta oportunidad de hacerlo, porque cuando estás en una startup requieres un par de años para cuando menos entender qué palancas vas a mover. Pero si tú estás en un negocio que ya tiene su historia hecha, que ya tiene un modelo más o menos consolidado, como líder puedes ayudar a que ese modelo se consolide como se hizo en estos años, del 2001-2002, quede claro para todos qué es lo que nos va a hacer ganar y después lo explotes y hagas que crezca. Y eso fue lo que hizo Oxxo, miren, aquí está. Teníamos 1,000 tiendas y de 1,000 tiendas nos fuimos a 14,000. Si tú no tienes un modelo claro para expandirte, y quien trabaja en el retail, no sé si tengamos alguien aquí que trabaje en retail, pero si tú tienes una tienda que no es ganadora y la replicas, lo que vas a replicar son pérdidas. Entonces, este es el segundo. El primer elemento es el hacerlo mejor que la competencia y el segundo es si tienes la oportunidad de estar en un negocio que requiere que le ayudes a madurar su modelo y madurando el modelo a crecer, esa es la otra oportunidad que como líderes podemos capturar. Y aquí viene el crecimiento de FEMSA Comercio que duplicó el valor del negocio cada 5 años, del 2005 al 2015, tanto en valor de venta como en utilidad. Entonces, este es el segundo punto que pongo aquí de buscar las oportunidades para generar valor, ¿no? Y aquí voy a cerrar con el tema de negocio, ¿no? Yo les propongo esto, que como líderes siempre empiecen viendo el negocio. A mí me gusta ser súper humano, ver las personas, estudiar cómo les podemos ayudar, el tema de la diversidad, ahora vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, para mí está claro que un líder que no le genera valor a la organización tampoco va a tener influencia y tampoco va a tener apoyo para hacer los grandes proyectos, los grandes cambios y las
grandes partidas, las grandes aspiraciones de las que cualquier persona queremos ser parte, ¿no? Entonces, me levanto. Ya, perdón, bajé la mano pensando que había activado el micrófono. Esto que dices me interesa. Yo lidero una marca de panaderías que pues, actualmente solo tiene 3 tiendas, estamos lejos de los 14.000 y pues tampoco es que queramos llegar allá, pero me surge una duda. Cuando tú dices que es importante conocer el negocio, ¿cuáles son los indicadores? O sea, cuando tú dices conocerlo, ¿cuáles son los indicadores o a qué te refieres como de una manera más técnica? Es como entender el modelo de negocio en términos de los resultados o de las ventas o el crecimiento en número de empleados. O sea, como en la parte técnica, ¿a qué te refieres en conocer bien el negocio? Mira, Sí. Cami, no me quiero meter mucho en eso, pero déjenme ponerlo así. Cada negocio tú le preguntas al director general, ¿cuál es tu principal preocupación para generar valor? Eso es lo que yo me refiero, porque quizás a alguien que está en telecomunicaciones le interesa cómo crecer y tener más clientes. Entonces, esa competencia, yo quiero entender cómo hacerla para hacerla mejor y más rápido que el competidor. En tu caso, yo no lo platiqué, pero yo crecí en una panadería, Cam. Entonces conozco ese negocio, hice pan años en mi vida, ¿no? Entonces, conozco ese negocio más o menos bien. Yo en la panadería, lo que yo te preguntaría es, ¿cuál es o cuál dirías tú que es el éxito de esas 3 puntos de venta que tienen actualmente? ¿Qué es? Seguramente me vas a decir la calidad del pan o la atención o la ubicación o no sé, ¿no? Mm, Pero la Pues, primera pregunta para mí es esa. ¿Cuál es el secreto del éxito de esas 3? ok. No sé. Pues, sí puedo, hay muchas listas, pero o sea, uno puede pensar en varias cosas, pero no sé, no sabría responderte esa pregunta ahorita. Pero esa es la pregunta a la que yo me refiero, porque mira, te voy a platicar lo de Oxxo. Oxxo tenía 1,000 tiendas y no pasábamos de 1,000 y abríamos tiendas nuevas y no nos iba muy bien. Entonces lo que hicimos fue un estudio eh, estadístico para ver cuáles eran las variables que te garantizaban el éxito de venta cuando tú abrías un punto. Entonces, tienes variables dentro de la tienda y variables fuera de la tienda. Las variables dentro de la tienda era, primero, el control del inventario, que eso te habla de un equipo que tiene capacidad de operar la tienda y mercadearla y tenerla limpia, organizada y sea atractiva para el cliente. Segundo, que no le falte dinero en la caja, porque a veces el empleado agarra dinero y eso quiere decir que traes desorden en otro lado, ¿no? Son unas arañas que hicimos con multifactoriales y son puras regresiones estadísticas, esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, faltantes de efectivo en caja. Y la variable tercera, que es la más importante, las dice de atrás para adelante. La más importante, ¿sabes cuál era? Que el equipo estuviera completo, porque si el equipo no estaba completo, entonces hacías que alguien duplicara o triplicara su jornada y rotaba, y entonces al rotar te ponían en desorden toda la tienda. Esas son las variables internas. Y las variables externas es la ubicación, y la ubicación descubrimos que tienes que estar en una avenida en primera posición es pasando el semáforo en la esquina, esa es primera posición. Entonces, si tú vas y buscas Oxxos, están ubicados así. Y luego el tráfico, y luego el tipo de tráfico, y luego la densidad demográfica que tienes alrededor, qué transita por ahí, y eso influye en el surtido que tienes en la tienda. Si hay oficinas, pones medias, pones cosas maquillaje, cosas que las mujeres que van a la oficina a veces se le olvidó en casa y va y lo compra ahí. Si vives en una zona habitacional, pones pequeños botecitos de aceite, comestibles, abarrotes, y eso es lo que vas a vender. Pero el surtido de la tienda es más o menos el mismo. Lo que vas haciendo es ajustando dependiendo de la geolocalización. Entonces, eso que te platico ahorita de manera resumida, el negocio se tardó como 8 años en ir depurando variables porque la respuesta no es fácil. Pero mi punto aquí, y es la invitación que hago a todo mundo, es cuando tú llegas a un negocio, pregunta, ¿cómo generas valor aquí? ¿No? O sea, ¿por qué está siendo exitoso este negocio? Y esa variable es a la que hay que ponerle fichas como líderes nosotros, ¿no? O sea, el caso de
de la panadería, como tú me dices, tal vez no tengas la respuesta, pero te aseguro que el equipo que dirige o quien ha hecho que ese negocio crezca, te va a dar alguna muy buena pista de qué es lo que considera que lo ha hecho exitoso. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a regresar entonces. Bueno, vamos a pasar, eso tenía que ver con negocio. Ahora vamos a pasar a una pregunta que ustedes al principio me decían que es importante tener un equipo, ¿no? Un buen equipo de trabajo. ¿Por qué es importante tener un buen equipo de trabajo? Puse este modelo, me gusta porque aquí vienen la orientación a la tarea y la orientación a las personas. Lo que está clarísimo es que si nosotros estamos haciendo algo nuevo o algo innovador o algo diferente, la necesidad es tener un equipo participativo. Y hay una correlación alta entre un equipo participativo y un equipo competente, porque tú no le vas a dejar al equipo que participe si el equipo no es competente, ¿no? Si no tiene el conocimiento que requieres para hacer las cosas, ¿no? Me, me, me gusta mucho hay un libro que se llama Speed of Trust, que seguramente ustedes conocen. Me gusta mucho porque ahí dice, tú no le vas a confiar a un médico, por muy tu amigo que sea, que te opere, si no tiene pericia específicamente en lo que necesitas que te opere. Y esto funciona igual, ¿no? Necesitamos un equipo que sea competente en la tarea en la que nos vamos a meter para entonces poder delegar. Y aquí les puse una cita de un estudio que hicieron está en Harvard Business Review, pero quien hizo este estudio fue Deloitte. Y ellos descubrieron que Apple se tarda un octavo del tiempo, no Apple, perdón, Google se tarda un octavo del tiempo en desarrollar aplicaciones de lo que se tarda Vista o cualquiera de sus competidores. Un octavo de tiempo. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene un equipo competente. Y ellos a eso lo correlacionan. De hecho, el artículo se llama así, How to Manage a Team of All Stars. Ahí les pongo también la liga. Entonces, eso es súper importante. Y aquí entra el tema también de la diversidad, ¿no? Yo creo que la diversidad, hay muchas maneras de entenderla, ¿no? Déjenme, voy a quitar la pantalla y les voy a platicar un concepto que hicimos una reunión en Suiza y vinieron expertos de diferentes universidades, ¿no? Y me sorprendí mucho porque los de IDI, la Universidad de Canadá, presentaron un estudio donde demostraron que la diversidad mal manejada puede ser desastrosa, ¿no? Porque el objetivo no es tener diversidad, ¿no? El objetivo es tener un equipo tan diverso como lo requiere la tarea o como lo requiere el entorno en el que tú estás operando. Y el líder tiene la obligación de tener claro ese contexto, ¿no? Entonces, ellos demostraron que tener un equipo diverso puede ser súper productivo o puede ser catastrófico, ¿no? La pregunta que yo les hago aquí es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un equipo diverso es exitoso o por qué es catastrófico, ¿no? Ellos nos dieron la respuesta del estudio que ellos hicieron, ¿no? Pero la pregunta yo la hago aquí para ustedes, porque vivimos todos con ese dilema. Y el primer punto aquí es, la diversidad, cuando la promovemos per se, no necesariamente va a generar un valor, ni social ni económico. La diversidad tiene que tener una razón de ser, tiene que tener un propósito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Paola, hace rato hablábamos de este tema, ¿tú qué opinas, no? O sea, bueno, sí, obviamente la diversidad tiene que tener un propósito y demás, y tiene que estar súper alineado al marco cultural o a la estrategia institucional, ¿no es cierto? Pero yo pienso, sin saber el estudio que estás mencionando, seguramente podría ser el estilo de liderazgo. O sea, yo pienso que o el líder manejó bien esas diferencias, mandó mensajes adecuados,
trató de ser no igual, sino equitativo, ¿no es cierto? Que sabemos que es un concepto diferente. Em, pero las cosas, o sea, si es que realmente la institución está alineada a eso, hay instituciones que son muy conservadoras y a veces es imposible hablar de esto, o sea, o como decíamos ayer, también hay diferentes estilos de organizaciones, de negocios, y hay que entender también que de pronto en algunas todavía no se puede hablar de esto, hay que saber cómo hacerlo. Pero si yo como líder llego abruptamente y no estoy alineada a nada y creo que puedo hacer esto y incluyo algún otro tema que las personas no están preparadas, para mí eso puede ser desastroso. De acuerdo. Sí, el cómo planteamos el tema sin duda es importante. En la conformación del equipo, como tú dices, el líder tiene algo que ver, sin duda. Este, pero en la conformación del equipo, ¿qué recomiendan o qué piensan que puede ser útil en la diversidad? Y creo que la diversidad, déjenme hacer también, esta es una distinción que en esa reunión se hizo y a mí me gustó mucho. Hay que hablar de inclusión más que de minorías, porque cuando tú promueves una minoría, discriminas una mayoría. O sea, yo promuevo la inclusión de hombres, discrimino mujeres. O promuevo la inclusión de mujeres, discrimino hombres. Entonces, realmente lo que hay que hacer es incluir y dejar abierto el equipo a que participe quien, quien quiera participar, ¿no? Es un tema más de inclusión totalmente abierto. Primer tema. Segundo tema, voy a poner algunos ejemplos que discutimos ahí en esa reunión. Si yo estoy desarrollando un producto que va para niveles socioeconómicos S y D, y en mi estructura organizacional no tengo personas de nivel socioeconómico C y D, me estoy equivocando. Y ahí es un tema de inclusión y de diversidad. Olvídense de género, de nada, es nivel socioeconómico. Pero tiene que ver con esa conexión que el negocio hace con la sociedad y el universo de consumidores al que toca o a los que va a servir. A veces eso se pierde de vista, pero cuando la diversidad, la inclusión son funcionales, dan un mejor resultado para el equipo, para la conexión del negocio con la sociedad y en la satisfacción de todas las personas que participan, porque hace sentir útil a ese grupo que está participando en el desarrollo de un producto, de un servicio, que le va a hablar a alguien igual a él o a ella, que vive todos los días y lo demanda o lo requiere. ¿Alguien quería comentar algo más alrededor de esto? Hola Francisco, hola a todos. Yo tengo varias cosas ahí que compartirles. Y es cuando uno es líder, eso es como cuando ser papás. Nadie le enseña a uno cómo ser líder. Y creo que en el camino uno va aprendiendo a cómo conformar su equipo partiendo de esa diversidad y esos estilos de pensamiento distinto que complementan para el equipo que uno necesita frente al reto que uno tiene en la organización. Y yo comparto eso que tú dices, porque me costó entenderlo como 3 años después de asumir el rol de líder, en donde obviamente buscar las personas desde su especialidad o desde su desarrollo como complementarían para el servicio que estábamos entregando. Y adicional, mi reto, yo trabajo en selección regional y el tener personas en Colombia y en Centroamérica hay un tema de idiosincrasia importante. No es el mismo la persona dentro de Colombia en una región o diferente, como decía Silvi, en Centroamérica es distinto. Entonces, tener personas locales me ayudaron a mí también a entender a cómo manejar el negocio y aprender de ellas. Entonces, yo creo que uno en estos temas transformacionales y de liderazgo debe tener primero también un equipo que sea mejor que uno y que las habilidades que tengan ellos se complementen para lo que todos en equipo vamos a entregar. Pero yo creo que eso es un camino que uno va entendiendo a jalonazos de oreja y aprendiendo sobre él. Es como lo que yo quería como compartir en línea lo que también estabas hablando. Gracias. Sí, de acuerdo 100%. Y miren aquí, yo creo que en la conformación de equipo, el tema de la diversidad e inclusión es muy importante. Y yo la invitación que les hago es a que lo llevemos más al campo de lo funcional, ¿no? Porque
yo te aseguro, Paola, que hasta gente que no quiere hablar de inclusión, cuando tú le das sentido, tú estás en una universidad, ¿no? O sea, imagina que tú al director le dices, mira, en esta comunidad hay 40% mujeres, 60% hombres. ¿Debería reflejarse ese número internamente en el alumnado de alguna manera, sí o no? ¿Y por qué no estamos reclutando alumnos en ese sentido? O si tienes un proyecto, como mencionaba hace rato, desarrollar un producto que le habla a un nivel socioeconómico o que le habla a una edad específica o que le habla a una actividad específica, buscar personas que funcionalmente se integren, eso yo creo que nadie se va a pelear con ese concepto, nadie. Creo que a veces, en mi personal punto de vista, como le dije hace rato, cometemos un error al promover minorías, porque promover minorías discrimina. Hay que hacer inclusión y hay que hacer inclusión en función al objetivo, al propósito de la tarea que tenemos en manos. Sí, Silvi. Que hablando un poco también de inclusión, podemos hablar también de barreras incluso socioeconómicas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el centro comercial, centro Visto Mayorista, que es en San Victorino. No sé si todos conocen, pero para darte un contexto, Francisco, y las personas que son de otro país, San Victorino es una gran manzana en Bogotá, en el centro, donde se mueve todo el comercio de ropa que se distribuye a todos los lugares de Colombia, incluso en el exterior. Entonces, la costumbre es que viajan personas en bus, en chalupa, en burro, de diferentes lugares y pueblos, llegan a Bogotá, compran de madrugada, por eso el tema del madrugón, es un comercio que está habilitado desde las 2 de la mañana, a comprar por volúmenes muy altos y 6, 7 de la mañana ya están de vuelta a sus ciudades de origen con su mercancía pues para surtir sus negocios, ¿sí? Este sector está un poco, digamos, mal vendido en Colombia porque la gente que no conoce todo lo que mueve esa industria, creemos sin saber que es un negocio, digamos, más barato, donde es del agache, es el pirata, ¿cierto? Tiene una connotación, digamos, muy negativa hacia la economía, pero quien realmente entra al negocio y entiende el sector, es un negocio que mueve mucho dinero y además mucho trabajo en Colombia. O sea, una sola empresa de jeans en Colombia que lleva más de, no sé, 25 años operando con 800 satélites a nivel de Colombia, uno dice, pucha, o sea, realmente el impacto es muy alto, ¿sí? Pero eso nunca se cuenta. Entonces dijimos, como estrategia, ¿cómo incluimos a personas de otros estratos socioeconómicos para que entiendan de verdad qué es lo que pasa en ese contexto? Entonces creamos un evento donde llevamos a los estudiantes de una universidad reconocida de negocios en Bogotá, la Conrad Lawrence, que en su vida habían pisado San Victorino, ¿cierto? Con toda la prevención se fueron, pero para ellos fue toda una experiencia el descubrir que hay talento, oportunidades de negocio, empresas en desarrollo en Colombia y que desde lo que cada uno estudia desde negocios podía ser palancas de crecimiento mutuo. Entonces, esa asociación entre personas que no conocían ese esquema, pero que son personas jóvenes que tienen ya una mentalidad de empresario, de generar proyectos, negocios, emprendimiento, unirlo a otro sector muy tradicional, cero tecnológico, muy de negocio uno a uno, incluso con líderes de negocio que no saben leer o escribir, pero tienen tremendas empresas produciendo. Entonces es cómo hacer esa asociación de estratos, de inclusión, de hablar con un propósito mayor, que es finalmente el beneficio de Colombia del emprendimiento y de lo que se está haciendo a nivel interno. Entonces ahí también hay puntos para rescatar dentro de las organizaciones. Sí, y en esto que tú dices, hay un dicho que es muy cierto, ¿no? El que le vende a los pobres se hace rico, ¿no? Y hay muchas empresas que hacen eso de vender bienes y servicios a la clase C y D y hacen un super negocio, pero como tú también dices, hay que entenderlo y hay que meterse a ver cuáles son las palancas a través de las cuales puedes hablarle a ese público. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, de ser diverso, de pensar distinto, de ser empático, de vivir lo que ellos viven, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú no te conectas con eso, no les vas a vender. Y por eso un poco, Silvi, lo que yo comentaba hace rato y es la invitación que les hago, la inclusión, yo les siempre prefiero ponerla en un tema más que de diversidad
ponerlo como de inclusión, dejar el equipo abierto y más que dejarlo ahí, hacerla funcional, darle un propósito, darle una razón de ser que le haga un sentido a la organización o al proyecto o a la tarea o al sueño que tenemos. Porque si no la conectas, puede quedar sujeta a la interpretación de cualquier persona y cuando esa interpretación puede ser postura y las posturas a veces traen discusiones bizantinas que no te llevan a ningún destino final, ¿no? Entonces, yo creo que de este tema de diversidad e inclusión, mi recomendación es esa. Seamos empáticos con el proyecto, a quien le habla, y en función a eso, seamos inclusivos. Va a tener un sentido, va a generar valor, y como tú dices, Silvi, quien entiende ese mercado, que es muy particular, seguro que hace plata y seguro que tiene un modelo de negocio que le funciona, seguro. Pero si no fuera empático, inclusivo, ni lo dejarían entrar a vender ahí, punto, ni lo voltearían a ver. Muy bien, aquí había otro comentario también me gusta pensar en un equipo multifuncional de alto rendimiento y al formar un equipo no hay distinción. Totalmente de acuerdo. Muy bien, me voy a regresar a la presentación. Eh, yo creo que al formar un equipo hay muchas maneras, no hay una única. Yo lo que quiero rescatar aquí son cosas que yo he visto que cuando estás desarrollando cosas distintas funcionan, ¿no? Y se las voy a poner aquí con dos elementos que mucha gente conoce y si no, por favor, este, me dicen si no es clara la explicación. El DISC, ¿no? Que el DISC mide 4 dimensiones, que es el drive, la energía que tenemos, la influencia, la capacidad de influir en otros. La S es la constancia o la capacidad de meterse al detalle en las cosas y la C que es el apego a normas, ¿no? Líderes, personas, equipos transformacionales tienden a ser más fuertes en el generar, el tener energía, el drivear cosas nuevas y el influir en otros. Tienden a ser menos ocupados de los detalles y menos ocupados de seguir normas o reglas. Son equipos que escriben ellos las normas para que después otros operen la organización. No es una regla, pero cuando estás metido en una faena que es desestructurada, puede ser que te funcione a alguien más orientado a este perfil. Y la otra es en el perfil pensante. Y esto que voy a decir es paradójico, pero se los puedo demostrar con estadística de las 20 años que estuve corriendo este test que les pongo aquí y viendo cómo es el performance de los ejecutivos. A veces las organizaciones veían el coeficiente intelectual, ¿no? Ahora creo que eso no es una cosa que sea incluso recomendable hacer, ¿no? Pero cuando se veía el coeficiente intelectual, yo descubrí que había personas que tenían un CI muy alto y les iba muy mal en el trabajo, un poco por su capacidad de adaptarse a la influencia, pero también un poco porque su proceso pensante, en lugar de ser cuadradito, estaba muy orientado a un lado del cerebro. Si vemos esto que está aquí, lo voy a explicar muy rápido. Este es el cerebro. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, que es la parte analítica y lógica, y el hemisferio derecho, que es la parte visionaria o intuitiva, ¿no? Entonces, cuando tienes una persona que tiene un CI muy alto, pero solo está cargado a la parte visionaria o intuitiva, son soñadores, pero no aterrizan las cosas. Entonces, yo lo que les recomiendo, en base a la experiencia que he tenido, insisto, no es una receta, pero lo he visto con líderes que han sido exitosos como gerentes, como directores, como presidentes o vicepresidentes, es que las personas que tienen drive, influencia y tienen una capacidad analítica y lógica prevaleciente, tienden a ser personas que hacen las cosas. No solamente las piensan o las venden, las hacen y saben cómo hacerlas. Toman acción, emprenden y consiguen un resultado. Entonces, esto lo rescato aquí porque a la hora de hacer un equipo exitoso, muchas veces buscamos un montón de cosas. Si a mí me preguntaran, yo busco esto. Busco personas que tienen energía, que tienen capacidad de interactuar con otros y que tienen capacidad de analizar
y de aterrizar en una secuencia lógica un plan y ejecutarlo y actuar sobre las desviaciones. Ahora, voy a cambiar a este tema que había mencionado al principio de la plática, que es el generar valor, ¿no? Hay muchas maneras de generar valor, pero si nosotros ya, como hablamos, yo estudié al competidor y tengo un equipo, ¿por dónde hay que empezar para generar valor? Entonces, el valor, para que sea completo, no solamente tiene que ser económico. Para mí el valor empieza, si tú consigues generar valor humano, vas a poder generar valor social. Y si generas valor social, entonces vas a poder generar valor económico. Yo empecé por aquí porque entendiendo qué le da valor al negocio, entonces puedo hacer que las personas crezcan, ¿no? Entonces, aquí se conecta con lo que decía Dalmira al principio, ¿no? De que nos desarrollemos y desarrollemos personas. También Silvia comentaba al principio de empoderar a las personas, de hacerlas crecer, ¿no? Y también Estefanía hace un comentario ahí de lo importante que es como líderes que el equipo tenga un crecimiento. Y empieza aquí. Y si ven, el trabajo del individuo es, aquí solo es una ventanita, pero si movemos esta ventanita se van a mover todas las demás. Y aquí está el secreto del líder, ¿no? El trabajar con la persona, el estar cerca del equipo y el desarrollar equipos competentes o competitivos. Esa es nuestra principal, o debe ser nuestra principal atención. La parte social, si tú tienes una persona capaz, ella va a formar un equipo exitoso, va a impactar a la sociedad, se va a presentar con el gobierno, con las universidades y va a volver la empresa aspiracional. Y cuando estás en este mood de un equipo que es exitoso, entonces los accionistas van a recibir su valor, los dueños de la compañía, los mismos empleados en su conjunto van a tener capacidad de estar en un negocio que les da solidez financiera, el gobierno, los proveedores y cualquier persona que se relacione con la compañía. Entonces, para mí la invitación, como les decía, de visionarnos como líderes, de tener un equipo exitoso, es porque ese equipo lo vamos a hacer que tenga esta visión o este propósito de transformar el mundo. Y el mundo lo transformamos haciendo mejores equipos y mejores negocios. Entonces, esta es la visión que yo les propongo que tengamos de, cuando hablamos de generar valor o de transformar, es ver estos tres ejes completos y verlos juntos, ¿no? Y obviamente, armar un equipo exitoso es fundamental. Entonces, aquí me detengo por si hay algún comentario, ¿no? Hasta ahora vimos lo importante que es estudiar la competencia, hacerlo mejor que la competencia, este, ver cuáles son las palancas que le dan valor a nuestro negocio, tener un equipo exitoso, un equipo, ser incluyentes, pero ser incluyentes con un objetivo en mente. Sí, Mafe. Yo tengo una pregunta que me cuestiona un montón y como mencionó, no, ay, no me acuerdo su nombre, pero alguien mencionó, perdón, a la que estoy ignorando su nombre, que ser líder es un proceso complejo, o sea, o por ejemplo, digamos, yo fui jefe muy joven, por ejemplo, y eso fue complicado, porque entonces yo fui jefe de gente mucho más grande que yo, y a mí me hicieron un proceso de crecimiento para ser jefe, y me acuerdo que en esa empresa había un taller y un acompañamiento, y un coach, y un mentor, pero fue súper complejo. Y además ha sido retador porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión en torno a la composición de los equipos y yo de realmente soy fan del DISC, por ejemplo. Incluso en mi proceso de crecimiento para ser jefe, a mí me hicieron mover del DISC. O sea, me acuerdo que teníamos un proyecto y era como tú vas a ser consciente de este tipo de cosas porque un jefe tiene un arquetipo de esta tal, y fue consciente y me movieron hacia allá. Pero luego, cuando ya he tenido, por ejemplo, que componer equipos, ha sido muy retador, porque a veces pasa que el tema ya no es solo la edad o a veces hay personas que ahora tienen un propósito completamente aparte del de la compañía. Y por más de que uno trata, uno dice, pero venga, construyamos la catedral. No, hay gente que quiere pegar piedras. Y lo manifiesta y dice, ese no es mi propósito. Por ejemplo, a mí me pasó con un niño muy joven, me acuerdo que tengo en el equipo y él dijo, a mí tu propósito, chévere, pero no es el mío.
yo quiero venir a pegar piedras y las voy a pegar bien. Y yo decía, fue pucha, qué fuerte, porque a uno todavía le dijeron, tengamos una visión y todos vamos hacia allá. Y él fue muy honesto en decir, yo voy a venir a pegar piedras, las voy a pegar bien para tu catedral, pero no quiero ver tu catedral. Entonces uno ahí, a mí en lo personal, a veces me parece, y yo hice un curso de liderazgo este año en el que me acuerdo que me cuestionaba y decía, es fuerte porque entonces uno como líder a veces se siente, se frustra un montón porque uno dice, pero ¿por qué no es su propósito? Y hacemos Ikigai y revisamos, y él dice, súper chévere, pero esto no es mi propósito. Si me llega, es más, me acuerdo que me dijo en un one-to-one, si me pagan más y no me tengo que mover de Chía, me voy. Y yo decía, es fuerte porque yo decía, uno entonces, ¿cómo logra estar en ese equilibrio en el que no necesariamente todo el mundo, y eso le dijiste al inicio, no necesariamente todo el mundo tiene su propósito con el propósito de la compañía y lo decide como hay gente que dice, esta empresa para mí es esto, un escalafón, de ahí me voy. Y entonces, como el líder, a mí en lo personal, por ejemplo, me parece frustrante, porque yo a veces digo, pucha, entonces, ¿cómo sé si entonces soy yo que estoy fallando como líder? O que es que definitivamente uno tiene que aceptar que parte de la inclusión es que hay gente que literal no quiere alinearse con ese propósito. Mira, el libro este de Good to Great, que me gusta mucho, y tiene una frase que cuesta entender, pero es justamente esto que estás comentando, ¿no? Porque él dice, primero es el quién y luego es el qué. Y cuesta porque yo siempre digo, no, pero primero es qué voy a hacer, ¿no? Si no, ¿cómo decido el quién? No, él dice, no, no, primero es el quién. Porque si la persona no comparte el propósito, no la subas al bus porque te va a dar trabajo y luego la vas a tener que bajar del bus y tu energía se va a desperdiciar. Entonces, si tú vas a hacer una jornada única, decide a quién subes al bus. Y primero es el quién y luego es el qué. Esa es una recomendación que por primera vez la leí en ese libro, pero si tú vas a la escuela de negocios en Wharton, te lo dicen igual, ¿no? O sea, es muy importante tener claro quién del equipo tiene que estar y quién no, y el por qué. Y otra vez, no es que esté mal, o sea, cada quien tenemos diferente momento, ¿no? Pero la organización tiene su necesidad y el chiste es hacer que tanto el equipo como tú, en su necesidad, en su propósito, tengan una conexión mágica con la empresa, porque si no, no va a funcionar. Sí, Cami. Pero justamente ahí, como retomando un poco lo que decían, pues o sea, se necesitan los que quieran pegar piedras. Es decir, yo creo que de pronto donde uno a veces se equivoca es pensar que todos quieren aspirar a crecer o a liderar gente, y hay veces hay gente que simplemente pues se quiere quedar en la parte, en el escalafón donde están, y finalmente los necesitamos porque si no fuera por eso, entonces no todos podemos ser jefes o no todos podemos tener la misma aspiración. Entonces de pronto es como entender, y ahí te hago la pregunta, ¿cómo o sea, cómo, qué Ay, técnicas, qué no sé si herramientas? soy yo solo, pero Ah, ¿no me oye? No. Sí, sí, Ah, ya, creo que de perdón. pronto eras tú, Pablo. ¿Qué técnica, o sea, cómo identificar, o me imagino, pues de pronto que eso ya es más profundo, pero cómo hago yo para saber quién quiere subirse al bus del liderazgo y de crecimiento y quiénes finalmente se quieren quedar en, voy a usarlo como lo dice María Fernanda, creo, pegar piedras, o sea, cómo, en qué momento decido yo que a este finalmente hasta ahí llegó y no le invierto más energía y cuáles sí finalmente pues quieren seguir con un crecimiento. mira, Cami, les voy a compartir algo. eh, es un modelito que es muy bueno para explicar esto que estamos discutiendo, ¿no? Es un modelito de Covey y viene en el libro que se llama Speed of Trust. Aquí está, ¿no? No le hagan caso a todo esto, aquí lo pongo. Lo que dice Covey es que tú puedes tener competencia, ¿no? O sea, puede ser que sabe un panadero que sabe hacer su trabajo, o un contador que sabe hacer su trabajo, o un fiscalista que sabe hacer su trabajo. Es competente. ¿Lo voy a despedir por eso? No, no lo voy a despedir por eso. Tal vez
yo requiera que él haga más cosas. Y ahí me voy a meter en un dilema de ver si es competente o no para esa necesidad y tal vez va a dejar de ser competente porque la organización creció y le va a demandar cosas y la persona no está dispuesta a hacer ese stretch. Pero ahí hay un rompimiento por competencia, ¿no? Entonces, la competencia es funcional, tiene que ver con competencia, con capacidades y con resultados. Pero si tú como líder escoges las personas solo por competencia, te estás equivocando. Lo que dice Covey es que hay que escogerlas por su carácter, porque en el carácter, entre otras cosas, está la integridad. Y él le llama Speed of Trust. Ahorita voy a entrar también, yo no traía esto en el material, pero ahorita voy a entrar y les voy a explicar un poquito la importancia de la velocidad en el liderazgo y el por qué Covey lo pone en esa perspectiva. Él dice, mira, para que tú confíes en el equipo, necesitas tener los mismos valores, necesitas vibrar en la raíz, en el carácter. Si no vibras en eso, lo más seguro es que no le tengas confianza. Porque sabes, y piénsenlo, ¿no? O sea, alguien que te dice, es muy buen fiscalista, pero tú le dices, oye, dame un extra mile y él sabes que no te la va a dar. ¿Tú le confiarías un viernes a las 6 de la tarde que hiciera un cierre contable donde tú tienes que ir a presentar con el director general? Lo más seguro es que no. Entonces, pierdes velocidad y pierdes energía. Entonces, este modelo no es perfecto, pero el libro está buenísimo, se los recomiendo y es fácil de leer. Si ustedes miden al equipo solo por competencia, se están equivocando. Hay que medirlo por el carácter. Y el equipo próximo con el que vas a hacer una faena larga, le tienes que medir el carácter, no solamente la competencia. No sé si el modelo este explica esto que estamos discutiendo acá mejor. Francisco, cuando dices medir el carácter, ¿te refieres a utilizar herramientas como DISC a eso o algo Puede ser, más? puede ser DISC, puede ser cualquier otro. Andamos un poquito cortos de tiempo, pero déjenme les cuento algo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Te voy a platicar una cosa que también es un caso de negocios que está buenísimo, Paola, que es de Shackleton. Shackleton fue el primero que fue al Polo Sur y que consiguió hacerlo sin tener pérdidas. El libro se llama Speed of Trust, es de Stephen Covey. Shackleton era un tipo, imaginen un tipo del siglo XVIII, ¿cómo iba a reclutar para una faena? ¿No? Y esto es carácter, ¿eh? Es un caso de las escuelas de negocios. Entonces Shackleton lo que hizo es puso una publicación de esas que pegaban en la pared. Déjenme la busco aquí y se las voy a enseñar porque creo que vale la pena que la vean. Entonces, aquí está. Déjenme se las enseño. Y este caso me gusta mucho porque a quien le gusta la aventura, invita a sus equipos a las personas como le hizo Shackleton. Aquí están. Se buscan personas para jornada azarosa. Salario pequeño, comida amarga y fría, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno seguro puede ser, pero honor y reconocimiento en caso de éxito. Ernst Shackleton y ahí está su dirección. Es real, ¿eh? O sea, esta publicación es real. Entonces, venía la gente a tocarle la puerta a Shackleton y le decían, a ver, ¿tú qué eres? No, yo soy el mecánico. Bueno, ok, a ver, canta. No, no, yo soy mecánico, yo no vine a cantar. No, no, es que si tú te subes a esto, no te subes porque eres mecánico, te subes porque eres una buena persona que está dispuesta a hacer lo que se necesite por los demás. Este es el carácter. Y así con el cocinero y así con todos. Entonces juntó un equipo de 27 hombres y zarparon y a los 3 días encallaron. Y entonces imagínense, Shackleton les dice, a ver, se quedan aquí todos y yo me voy a regresar con estos dos. No hubo motín, no hubo nada. La gente se quedó tranquila y Shackleton se regresó con 2 hombres a Buenos Aires a buscar ayuda y meses después regresó por ellos. No habían perdido más que algunos perros que mataron para comer porque necesitaban comer.
Y fue la primer jornada de expedición que no perdió vidas humanas. Entonces, eso, como lo recluta, como reclutaba Shackleton, es una manera de reclutar buscando el carácter, ¿no? Entonces, claro que hay herramientas, Paola, se pueden usar. A mí me gusta mucho el DISC, pero hay un montón. Pero lo que quiero decir con esto es, en una buena entrevista, en un buen caso, en un buen intercambio con las personas, puedes saber su carácter. ¿Qué han hecho en su vida? ¿Qué les motiva? ¿Qué les hace vibrar? ¿Qué les conecta? Y como líderes nosotros, en las entrevistas, tenemos esa maravillosa oportunidad de hurgar un poquito más y conocer el carácter de la persona. Andrea está en reclutamiento, quizás ella conoce mucho más de cómo hacer esto, ¿no? Pero una buena entrevista. Y eso viene también en el libro este que escribió Laszlo Bock de Google. Él dice que quitaron todas las herramientas y lo sustituyeron por entrevistas mejor enfocadas, porque les funciona mejor la entrevista que los test. Pero bueno, ese también se los recomiendo si lo leen, es un libro interesante. Entonces, el punto aquí es, como líderes nos toca hurgar en el carácter, sí, y es más importante conectar por el carácter a nuestros equipos que simplemente por conocimiento. No sé, Cami, si se resolvió tu inquietud. Sí, gracias, gracias. Bueno, me voy a regresar y tenemos ya unos minutitos. Hablamos de formar un equipo altamente competente y maduro. Eh, Aquí me voy a saltar. Siempre como líderes dices, oye, a ver, ¿lo quieres rápido o lo quieres bien? ¿No? Pero yo aquí la invitación que les quiero hacer es que como líderes saltemos rápido a la acción, porque está comprobado, este es un estudio que hicieron Sanger and Folkman. Yo por el trabajo que tuve en Holcim, tuve oportunidad de trabajar directamente y personalmente con Joe Folkman y es un tipazo, ¿no? Ellos hacen evaluaciones en todo el mundo, son americanos ambos, y tienen varios estudios de cómo los líderes son efectivos. Entonces, aquí dicen, primero, si tú divides en cuartiles, los líderes que son más rápidos, que están en el top cuartil, tienen 83% de efectividad. Los líderes que son más rápidos tienen más personas en control y energizadas y menos personas que se sienten abrumadas. ¿Por qué? Porque están logrando cosas. Los líderes que actúan con más velocidad generan engagement. Aquí está, 83%. Entre más rápido, más engagement generas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un líder, este es del Big Five, pero es otro estudio que también vale la pena ver. El líder, coincide esto que les estoy proyectando aquí con lo de que dice Sanger and Folkman. El líder efectivo que actúa rápido baja su índice de neuroticidad para permitirse aprender, observar, empoderar cómo trabajan los otros. Un líder que actúa rápido y que va a la acción, sabe que hay personas que lo van a hacer mejor que él, pero sabe que tiene que estar cerca del equipo y sabe también que un equipo se motiva cuando le preguntan qué está haciendo, se interesan por lo que hace, cuando escuchan sus ideas y cuando les dicen cómo hacer cuando ellos no saben. Y si ven el coaching, es valiosísimo. Los equipos valúan más el coaching que el preguntar o el escuchar. Pero si haces las tres cosas como líder efectivo y actúas rápido, entonces no te vas a equivocar, porque vas a estar dentro del percentil más alto de desempeño como líder. A veces es difícil, porque creo que como líder es lo más complejo es esto, bajar mi neuroticidad, porque se tiene que hacer como yo lo sé hacer, como mi experiencia me lo dice. Y a veces las personas empiezan a caminar por caminos distintos y te da ansiedad porque tal vez se están desviando. Pero en la medida que tú bajas tu neuroticidad y por eso, como hablamos hace un rato, seleccionas un buen equipo por su carácter y por su competencia, entonces tienes más posibilidades de ser exitoso. Y
Dicen Senger and Folkman, si tú haces las cosas rápido, vas a estar entre el 3% de líderes excepcionales. Y si las haces bien, vas a estar en otro 2%. Pero si haces las dos cosas, no es que vas a estar en el 5%, vas a estar en el 96% de los líderes excepcionales. Y esto tiene que ver mucho con, si ustedes revisan de los líderes que les puse al principio, lo que hace Tesla, lo que hizo Apple, lo que hacen todos estos locos que hacen grandes empresas, avanzan sobre la tarea, piensan menos, actúan más y tienen equipos competentes. Esto me lo voy a saltar por el tiempo, pero aquí creo que el punto es actuar con agilidad y con calidad como líderes. Si ya tienes claro cómo le vas a mover la aguja al negocio, si ya tienes un equipo exitoso, actúa rápido y da espacio. Y para dar espacio tienes que trabajar contigo mismo. Esta gráfica de controlar el índice de neuroticidad es magistral, porque ahí está el secreto del éxito de cualquier líder. Distinguir dónde sí tengo que intervenir y dónde tengo que dejar que el equipo desarrolle y escuchar y apoyar y coachar, más que querer ser yo quien hace todas las cosas. Aquí me detengo pues hay algún comentario. Bueno, muy bien, en estos 12 minutitos que nos quedan, quiero compartirles algo que tiene que ver con la conciencia del líder, ¿no? No sé si aquí se ve la tabla. Esta tabla me gusta mucho y es de la cita aquí está mal, esta la voy a corregir, porque esta es de un libro que se llama Levels of Consciousness, que es de un científico que estudió cómo en la historia de la humanidad los grandes líderes han conseguido hacer transformaciones y lo estudió prácticamente en todas las culturas. Entonces, él dice que cuando tú estás en menos de este nivel de energía que es confiar, y que Covey lo dice en el libro de Speed of Trust, y que nosotros sabemos que cuando no confías en alguien, te va a restar energía el tratar de colaborar. Lo que él dice es, cuando tú empiezas a confiar, empiezas a generar valor para otros y para ti mismo. Pero cuando tú no confías, y aquí viene desde el más bajo nivel de energía, ¿no? Una persona que se siente humillada, culpada, o que está en cualquiera de estos niveles de energía, sus recursos los está ocupando más en ella que en hacer algo por otros, ¿no? Y en el libro pone un ejemplo muy, muy simple. Dice que en la época de las cavernas, las personas empezaron a cazar en conjunto cuando confiaban en el otro. Porque si yo no confiaba, no me iba a ir a cazar contigo, Cami, si tú me ibas a atravesar una lanza en la espalda a mí en lugar de al mamut, ¿no? Entonces, cuando empiezas a confiar, empiezas a integrarte con otros. Y de ahí, de ese nivel de confianza, entonces el equipo empieza a ser optimista, empieza a perdonar, a entender, y de ahí sube tu nivel de energía. La conexión máxima que dice eh, este modelo se da con personas iluminadas como Jesucristo, todos estos grandes profetas que las personas vemos como seres iluminados que han conseguido marcar la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, como un equipo productivo, y ustedes les pido que piensen en eso, cuando tú estás divirtiéndote con lo que haces, aquí está, cuando tú amas lo que haces, cuando tú tienes una razón para hacer las cosas, nada te para, ¿no? Nada te para. Y por eso es que como líderes, nuestra aspiración es que el equipo, lejos de sentirse humillado, despreciado, descalificado, porque a veces con acciones que el líder toma, puede ser que se sientan descalificados, desplazados, que se sientan útiles, que tengan confianza y que se diviertan, que estén en paz. Entonces, cuando tú como líder consigues poner al equipo en este nivel de energía, consigues tener un equipo que no lo va a parar nadie y que va a conseguir el resultado.
El punto de esto es que dice, para poder hacerlo necesitas estar consciente. Y la conciencia es un trabajo que empieza con nosotros mismos, ¿no? Porque si tú llegas mal el día al trabajo y no estás consciente que llegas mal, puede ser que des una mala respuesta, puede ser que des una mala atención. Y eso riega energía negativa en el equipo. Y en cambio, si tú llegas bien cargado ese día, con energía, y yo pienso en los startups o en las cosas que a veces pueden ser frustrantes, que el equipo está completamente desmoralizado y el líder llega y les inyecta esa energía, ese ánimo, ese optimismo, entonces sube el nivel de energía. Eso que acaban de poner aquí, sin duda. Lo más hermoso es lograr que otro ser humano se sienta valorado. Y esa es la responsabilidad del líder. Y eso es lo que yo les invito a que hagamos conscientemente. Si tú la estás pasando mal, no hagas que otros la pasen mal, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que vas en el tránsito de pronto y alguien se te cierra, te insulta y tú tal vez ibas hasta cantando, pero de pronto te baja tu nivel de energía y te enojas, ¿no? Te conecta. Porque esa es la otra cosa. Cuando alguien trae energía negativa, te conecta y te baja mucho más rápido que alguien que venga y te ayude a subir. Subir la energía cuesta. Bajarla es muy fácil. Y la ley de la naturaleza en el liderazgo es que quien tiene la energía más baja, a veces hace que el equipo se nos colapse. Por eso a alguien que le gusta hacer chismes, que le gusta hacer intriga, le baja la energía al equipo. Y eso no hay que permitirlo conscientemente. Y empieza con nosotros mismos. Estar bien, estar en paz, hace otros estar bien, estar en paz. El hombre, mujer en crecimiento, genera crecimiento. Y como líder transformacional, este para mí es el valor más importante que tenemos como responsabilidad nuestra, ¿no? Voy a regresar aquí porque hay un pensamiento que me gusta mucho de Maya Angelou que dice que las personas, porque no veo aquí, lo voy a mover para leerlo tal cual. Las personas, dice, he aprendido que las personas se olvidan de lo que le dijiste. Se olvidan de qué hiciste, pero las personas nunca se olvidan de cómo las hiciste sentir. Nunca se olvidan de cómo las hiciste sentir. Y como líderes, el hacer sentir al equipo ganador, el hacerlo sentir exitoso, el hacerlo sentir único, el hacerlo sentir diferente, eso es lo más bonito. Y como lo escribían aquí en el chat, de lo más hermoso es que otro ser humano se sienta valorado, Estefanía, ese creo es el principal punto de un líder transformacional. Entonces, les comparto la última lámina, que es un resumen muy rápido, donde quiero recapitular. Ahí se ven los 5 puntos. Sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Mi recomendación en estos 5 puntos de líder transformacional es, háganlo mejor que la competencia. Si nosotros no sabemos cómo hacer que el negocio genere más valor, lo más seguro es que no seamos exitosos como líderes y que no hagamos ninguna transformación que realmente valga la pena. Segundo, hay que buscar continuamente oportunidades para generar valor. No es suficiente tener un plan todos los días. Puede haber algo nuevo, especial y diferente que hacer. Tercero, hay que formar un equipo altamente competente, como discutíamos, que tenga competencia, pero que tenga también esa conexión mágica de compartir el propósito y los valores que tenemos nosotros y la organización. Cuarto, actuar con sencillez, agilidad y calidad. La velocidad es muy importante y para ser veloz hay que ser simple y hay que ir sobre la tarea. Esos modelos sofisticados de change management que a veces presentan, yo no los recomiendo porque cuando tú tienes que explicar el cambio ya perdiste tiempo. El cambio no se explica, el cambio se hace. Y la velocidad a la que lo hagas es la velocidad a la que el equipo aprende, se motiva y construye. Y el último, que es el más importante, es nuestra responsabilidad para poder transformar, el elevar
permanentemente el nivel de energía del equipo. Atender la individualidad. Puede ser que a alguien le esté pasando mal y nos necesita. Puede ser que alguien esté súper bien y él puede ser un vehículo para ayudar a los otros. Pero quien tiene la visión de campo somos nosotros como líderes y esa es nuestra gran responsabilidad y es mejor hacerla conscientemente. Muy bien, pues eso es lo que tenía preparado para hoy. Aquí tengo pues, hay comentarios finales en estos 3 minutitos que nos quedan. Ricardo, equipo, y muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Yo tenía, Antes no se les olvide hola, la yo foto tenía antes una de que se última, vayan. sí, yo tenía una última preguntita, qué pena, abro aquí el micrófono para ti, Francisco, y no sé si tuviste la oportunidad en Holcim de estar al tanto o participando en el proyecto con Dicenza, ¿no? Con la comunidad de ferreteros. Sí, sí. Que ahí me imagino también, en términos de liderazgo, fue también un aprendizaje interno de cómo manejar otro sector que hace parte de la cadena, pero con otras, sí, con otras visiones de negocio y de futuro, ¿no? Y mira, sí me tocó. De hecho, cuando me reincorporé a Holcim, yo estuve en Holcim del 97, 98 al 2000. Ya pierdo las cuentas. Pues estuve 5 años, me fui a FEMSA 20 años y regresé. Y ahora que regresé, eso fue una de las tareas. Y mira, ahí tuvimos que traer competencias que no teníamos para manejar el retail, porque Holcim es negocio industrial, entonces tuvimos que contratar personas para retail. Tuvimos que generar capacidades en marketing y tuvimos que ser mucho más empáticos con el canal, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de entender quién compra, qué compra, cómo lo usa, dónde lo usa, todo eso fue una experiencia muy rica. Y sí, sí me tocó, Silvia. Si tú quisieras profundizar en algo con toda confianza, Ricardo les puede compartir mis datos y quien quiera profundizar en algo más, con gusto de compartir lo que hicimos o lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien, con gusto lo compartimos.